Informativa es bastante importante, pero en las últimas horas se ha conocido una declaración, una entrevista radial, un medio le realizó una nota a la hermana de Thelma Fardín, Carla Lescano. Bueno, ella pone en dudas los dichos de Thelma en relación a la supuesta violación que sufrió de parte del actor Juan D'Artés. Dice: mi hermana mintió, D'Artés no la violó, mi hermana por Thelma, dice Carla, tiene problemas psicológicos y psiquiátricos. Vamos a escuchar parte de la entrevista radial que brindó a un medio de comunicación la hermana de Thelma Fardín. Yo me refiero al colectivo y a la mentira de después de 10 años salimos a decir que nos violaron. Cuando a mí me pasó de verdad, y yo pasé por 800 pericias médicas, a mí me revisaron 20 médicos, me investigaron hasta las uñas de los dedos gordos del pie, tengo un montón de pericias médicas, psicológicas, me hicieron cámaras, se fueron un montón de cosas. Y ahora parece que la moda es salgo, digo, hola, me violaron hace 10 años y está buenísimo. Para mí fue una disyuntiva y estuve un montón de días sin dormir. La disyuntiva es, salgo a decir, esta chica está mintiendo y le ayudo a D'Artés y expongo toda mi vida, o ¿qué hago? Lo que sé por este trato, tratamos de recopilar el vínculo, que fue siempre muy difícil porque Thelma es una chica que tiene bastantes problemas psicológicos y psiquiátricos. Mi mamá estuvo acá en Bariloche con su hermana y mi hermana la llamó diciendo que se iba a suicidar 20 veces. Yo sé que ella hubiese contado esto y hubiese hecho de esto algo mucho más popular mucho tiempo antes si hubiese sido verdad. Está claro que no es verdad lo que está diciendo, que es una mentira. Yo no sé si hubo alguna situación, porque la verdad que a mí me dejó un poco sin argumentos cuando salió a decir que había sido ella quien lo quiso avanzar. Evidentemente una situación hubo, yo no puedo decir que eso fue mentira, pero estoy segura de que D'Artés no la violó. O sea, yo le diría eso, yo estoy segura de que él no la violó. Bueno, y en las últimas horas, Fernando Burlando, el abogado de Juan D'Artés, va a pedir este audio para sumarlo a la investigación. Vamos a recordar que Burlando asumió la defensa de Juan D'Artés. Estamos con Ximena Cinca, ella es periodista, comunicadora feminista. Gracias, Ximena, por venir. Gracias a ustedes. Bueno, cuando escuchaste la entrevista de la hermana de Thelma, poniendo en duda los dichos de su hermana, de su media hermana, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Qué pensaste? ¿Qué te genera? Bueno, creo que lo primero que tenemos que justamente analizar cuando escuchamos este audio es hasta qué punto hay una estrategia de la defensa, en este caso de D'Artés, pero que puede ser una defensa generalizada en los grupos de abogados que defienden abusadores y violadores, de manipulación en el caso de familiares, amistades cercanas a la víctima, en este caso Thelma Fardín, ¿no es cierto? Recordaba y me informaba, consultando, por ejemplo, a quien fue el terapeuta de Gabriel y Ezequiel, los casos en la causa Graci, ¿no es cierto?, que lograron la condena del cura por abuso en su momento, que muchos familiares y amistades de las víctimas habían salido justamente a desmentir las denuncias de sus hijos, en algún caso, de sus hermanos, en otros, ¿no es cierto? Entonces esto es una estrategia bastante generalizada que utilizan los grupos de abogados de defensa de abusadores y violadores, que hay que tener justamente una escucha aguda y que luego, en el caso que se llegue a presentar como prueba y que se llegue a presentar como testigo la hermana de Thelma Fardín, tendrán que justamente evaluar en el fuero judicial, ¿no es cierto? Carla Lescano es la media hermana de Thelma Fardín. ¿Vos crees que Fernando Burlando la impulsó a Carla a que hablara, a que diera una entrevista? Lo que se expresa desde el testimonio de la hermana de Thelma es que hay una fuerte ruptura en el vínculo entre Thelma y ella de años, y que esto puede haber sido aprovechado por la defensa de D'Artés, ¿no es cierto? Y realmente, digamos, lo que estudiando un poco casos anteriores, es una estrategia muy frecuente. No podría decir
a ciencia cierta, digamos, que fue utilizada, pero, digamos, se expresa de esa manera. Jimena, ¿qué opinás cuando, yo te voy ahora a leer una declaración de la hermana de Telma? Ella brindó una entrevista a un medio de comunicación, una radio. Ella dijo: gracias a Telma se levantó un colectivo que le hizo daño a mucha gente, e incluso un joven se suicidó. ¿Qué crees? Bueno, hay que ver por qué no es cierto que hace esas declaraciones. Creo que se refirió a algún escrache que le habían hecho a su hijo y demás. Creo que en este caso lo que tenemos que ver que la víctima principal es la denunciante, que es Telma Fardín, que nadie por denunciar, ni siquiera por, y justamente, ¿no?, el recorrido que tiene que hacer una víctima de abuso sexual, de cualquier tipo de violencia machista, para llegar a sostener la denuncia y para luego atravesar todas estas revictimizaciones que son poner en duda desacreditar su testimonio, poner en duda su denuncia. Realmente me parece que en este caso la víctima de lo que está sucediendo es Telma, ¿no es cierto? Sí, y también sería importante poder conversar, y lo vamos a hacer a lo largo del noticiero, con una psicóloga para ver, bueno, cómo esto le debe caer a Telma, ¿no?, que su propia hermana o su media hermana esté en los medios de comunicación desmintiendo sus dichos. ¿Cómo debe estar Telma hoy, no? Sí, creo que Telma está acompañada, ha hecho un recorrido que no empieza con la denuncia cuando ella la hace pública, ha estado acompañada del colectivo de actrices, del colectivo de abogadas, de su abogada Sabrina Cartavia, también contenida psicológicamente, y de alguna manera debe haber evaluado que esto podía suceder, porque como comentaba antes, es algo que se repite y que tiene que ver con la educación que recibimos y la cultura patriarcal y machista, que hacen que primero se dude de la palabra de la víctima y que incluso se la ataque y se la desacredite, para luego, en tal caso, ver si lo que sucedió o no sucedió fue así. En este caso se está dudando de Telma. Todo, digamos, recae de nuevo en el banquillo de acusación está Telma Fardín y no Juan D'Artés, ¿no es cierto? Mira, para la abogada de Telma, hace algunas horas brindó un comunicado, la abogada de Telma Fardín, diciendo que esto como prueba es muy débil. No sé si leíste el comunicado de la abogada. Si querés agregarnos algún punto, adelante. Bueno, digamos, la declaración que hace la hermana de Telma Fardín son creencias que ella tiene sobre si esto sucedió o no. No estuvo presente en el hecho, no estuvo en Nicaragua en el momento en el que Telma denuncia que sucedió, con lo cual es un juicio que ella hace sobre su hermana si esto puede haber sucedido o no. En ese caso, bueno, no soy yo la palabra por ahí más autorizada para ver cuál es la debilidad o fortaleza de una prueba, pero las creencias no son pruebas fácticas ni testimonios directos de que haya estado ahí, ¿no? Ahora, qué dura la declaración, ¿no?, de la hermana de Telma, al decir también que la moda ahora es decir que me violaron hace 10 años, ¿no? Es fuerte. Sí, es fuerte, pero bueno, digamos, esto es algo que lo vemos que está bastante impregnado en nuestra sociedad, de desacreditar, de decir, bueno, ¿por qué no lo denunció en ese momento y lo está denunciando ahora? Hay que pensar justamente, y esto lo podríamos también relacionar con los últimos casos de violación en grupo y en manada que hubo, por ejemplo, en Salta, que el momento de shock que vive una víctima al ser abusada o violada puede llevar mucho tiempo de recuperación. En el caso, por ejemplo, de la nena violada en Salta, de 14 años, no ha podido declarar en la Cámara Gesell del estado de shock que tiene, ¿no es cierto? Entonces, realmente desacreditar la denuncia porque esto sucedió hace años, porque en su momento Telma Fardín tenía 16 años aparte, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta el contexto, y también cómo también el Poder Judicial es el que pone en duda muchas veces las denuncias que hacen mujeres y disidencias sexuales sobre este caso de abusos y violaciones. Mira, quédate, no te vayas, vamos a presentar a Mariana Fernández,
Ella es psicóloga. Mariana, buenas tardes. Adrián Salonia te saluda. ¿Cómo estás? Hola Adrián, buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, Mariana, para ayudarnos a entender cómo debe estar Telma hoy, sabemos, no sé si tenés la información, te la comentamos, su media hermana salió a decir en una entrevista por radio, desmintió los dichos de Telma diciendo que Juan D'Artés no la violó, que es una fabuladora su hermana. Esto es lo que dijo Carla Lescano, la media hermana de Telma Fardín. ¿Alguna opinión, alguna reflexión, Mariana? Bueno, teniendo en cuenta que es una familiar, me imagino que Telma en este momento se debe estar sintiendo muy mal, debe estar muy angustiada. Por el solo hecho, desde el vamos, este tipo de denuncias nunca son creídas o se duda sobre estas situaciones. Y creo que lo que más esperaba Telma era una contención familiar. Cuando hablamos de pacientes que han atravesado situaciones traumáticas, lo más importante es la contención de la familia, no solamente la contención externa que uno le puede ofrecer como un tratamiento, una sesión, un asesoramiento legal, etcétera, sino también la contención familiar. Entonces, este tipo de dichos generan en la víctima, en este caso, un gran monto de angustia que obviamente no se siente apoyada, ni siquiera de parte de su familia. Además, teniendo en cuenta, bueno, también determinados miembros de la sociedad que hemos visto últimamente que también han hecho declaraciones al respecto. Mariana, el vínculo, por lo que sabemos, entre ambas hermanas está roto. ¿Y qué crees que pudo haberla impulsado a la media hermana de Telma a realizar estas declaraciones tan duras, no? Bueno, no tengo bien en claro qué puede haber sucedido entre ellas. Lo que puede haber motivado la situación puede ser enojo, simplemente. No creo que su hermana tenga ánimos de venganza. Calculo que viene por el lado de cierto encono personal que han tenido, pero creo que la mejor forma es poder sentarse y conversar con el otro y no hacer este tipo de declaraciones, sobre todo cuando sabemos que es un caso que es absolutamente conocido, no solo en la Argentina, sino también en este caso ahora en Brasil y en el lugar donde sucedió. Mariana, hay las personas que fueron abusadas, que sufrieron una violación. ¿Ese secreto es probable que algunas no lo cuenten nunca? Sí, absolutamente, claro, por supuesto. Hay pacientes, yo tengo mucha clínica, trabajo en un hospital, hay pacientes que a veces están en tratamiento durante años hasta que encuentran la forma de poder verbalizar esto, porque la vergüenza, la culpa y la estigmatización también, ¿no?, que tiene una víctima de violación hace que el otro no quiera decir lo que le pasa. Porque el hablar también implica el exponerse. Es como cuando una víctima va a una comisaría, tiene que exponer y poner todo, como quien dice, todo arriba de la mesa, y a partir de eso que el otro evalúe si eso que el otro dice es verdad o no, cuando en realidad sabemos que una persona no va a hacer una denuncia así porque sí, salvo casos excepcionales, ¿no? Pero sabemos que esto no es algo cotidiano, que una persona haga una denuncia sin ningún fundamento. A ver, Jimena, ¿tu opinión? Las denuncias falsas son un ínfimo porcentaje. Exactamente. Creo que llegan al 1 por 1000 o el 1% Exacto, claro, de las denuncias, con lo cual, digamos, cuando una víctima toma la decisión de hacer una denuncia, ha tenido que hacer un largo recorrido para llegar a esa instancia, ¿no es cierto? Totalmente. Y un recorrido también en el que, afortunadamente, yo creo que en el caso de Telma, gracias a todas sus compañeras y amigas y gente que la quiere, la ha acompañado a lo largo de esto, porque esto no es algo que empezó, lo dijo y ya está. Esto es algo que después va a seguir en el psiquismo de Telma y va a seguir dando vueltas. Una persona que ha sufrido una situación de ese estilo,
las repercusiones traumáticas están siempre presentes. Siempre va a haber una pesadilla, siempre va a haber un flashback, lo que denominamos los profesionales, que tiene que ver con el rememorar o que aparezcan imágenes en la persona que le hagan acordar esa situación o la situación en sí misma. Entonces, en ese sentido, el acompañamiento que ella ha tenido es fundamental, y creo que como decía la otra persona que está hablando, yo no estoy mirando la televisión en este momento. Sí. Es Por otro lado, lo que quería agregar, disculpe, ¿sí? Es que en muchos casos los abusos y este tipo de violaciones se sufren en el entorno familiar y en el entorno de más confianza de la víctima, lo que lleva a que en muchos casos sea silenciada desde sus propias personas más cercanas, ¿no es cierto? Que justamente no lo denuncie por esa razón. Ahora, Mariana, sí. ¿Y cuál es el abordaje que debe recibir una mujer que sufrió una violación y si logra sanarse? El abordaje es el abordaje psicoterapéutico. La idea es que la persona pueda verbalizar sin que uno lo presione, ¿sí? Respetarle sus tiempos, que pueda verbalizar esta experiencia. Como decías vos, Adrián, antes, puede pasar que la persona esté añares sin poder decir esto, justamente por el temor, como hablábamos antes, ya sea porque puede ser en el entorno familiar, porque hay amenazas, porque hay culpa, porque hay vergüenza. Entonces uno como profesional tiene que poder respetar los tiempos de estos pacientes y no apurarlos, porque estas situaciones pueden generar mayor cantidad de síntomas. Y con respecto a que si pueden sanar, yo creo que sí, que hay una posibilidad de sanación, de tal vez no una restitución ad integrum al estado anterior, pero tal vez ese poder hablar puede ayudar a las víctimas a ayudar a otras víctimas y a darse cuenta que no están solas también. Entonces yo creo que después con eso este tipo de pacientes algo pueden hacer, pueden tratar de materializar esto en algo más importante, como ser empezar a poder acompañar a víctimas de violación, a estar en asociaciones, en fundaciones, el permitir que el otro tenga voz. Creo que lo habíamos hablado hace unos días cuando te entrevistábamos acá en C5N. La persona abusada tiene, a partir de ese hecho, ¿tiene una mirada diferente de la vida? Sí, tiene una mirada distinta, una mirada a veces de desconfianza. Pensá que, bueno, en este caso no es el seno familiar, pero en el caso de que sea en el seno familiar, si pasa dentro de mi casa, ¿qué puedo esperar afuera? ¿Sí? La persona tiene como esta tendencia a ser más desconfiada, a ser más asustadizo, y que no es poco, es natural esto. Y hay que poder acompañar uno como profesional y también el poder trabajar también como profesional con la familia de la víctima es fundamental para que puedan entender estos cambios anímicos, estos estados que pueden oscilar de la depresión a la normalidad, ¿sí? Porque son estados en donde los pacientes se sienten muy desprotegidos. Bien, Mariana Fernández, muchas gracias por este contacto. No, por favor, saludos. Jimena, vamos a compartir la entrevista que realizaba Robertito Funes. Ayer, bueno, pudo entrevistarlo desde Punta del Este. Está en Punta del Este Fernando Burlando. Vamos a repasar el pasaje de esa nota. Se habla también de un dato muy importante que usted tiene, un dato muy importante que lo llevaría a Nicaragua, lo leí en diferentes portales, que apareció un testigo, el testigo que tanto se buscaba, este testigo que estuvo aquella vez en el hotel hace años. También algún personal que anduvo por ese lugar en Nicaragua también, y que sería crucial para este caso, ¿no? Sí, en realidad toda esta situación tiene que ver con las novedades. Vos sabés que una situación como la que relata Telma en su denuncia, pudiendo haber sido observada por un empleado del lugar, debió directamente haber sido comunicada a las autoridades de esa institución, de ese hotel. Y yo te puedo adelantar nada más que no hay ningún tipo de novedad al respecto. O sea, no hubo ningún tipo de situación que llame la atención al personal, no hubo una situación que motivara la comunicación a las autoridades o incluso a las autoridades o funcionarios
judiciales o policiales. Entonces habla de alguna manera, si bien estamos en el camino y en la búsqueda de todos los testigos, hay una lista muy importante de gente que estuvo trabajando en el lugar en la época que se hizo esta gira, pero me parece que esto es algo notoriamente importante, ¿no? Hay novedades, se está ahí mascullando, ¿no? Una noticia que está al llegar, que no se puede velar, por supuesto, pero que en breve daría una vuelta, en este caso una pateada de tablero, ¿no? Sí, yo creo que hablamos más que nada de una situación que podría darnos explicaciones a todos, muchas explicaciones, de los por qué de una denuncia que evidentemente ha hecho mucho daño. Hay una situación que tiene que ver con, tal vez no tanto con Juan D'Artés. Nosotros entendemos que este tipo de casos donde hay una gran incidencia social, y donde a veces el grupo familiar ocupa un rol preponderante, creo yo que el día sábado vamos a tener una nota, me parece que se va a hacer conocer a través de los medios, donde, ojalá no me equivoque, donde tal vez vamos a contar con el testimonio de una persona que a la sociedad le va a dar mucha, sobre todo conocimiento de una situación integral. Referida a Telma. Sí, referida a Telma. Y seguramente uno podrá sacar conclusiones respecto de los por qué. Usted viaja a Nicaragua. Sí. En breve. En breve. Estoy esperando la comunicación del doctor Germán Segre y del doctor Guevara para poder ir. Estoy tratando de acomodar algunas cositas para no viajar, digamos, y no poder hacer todas las reuniones que uno pretende hacer. ¿Se dimite en Nicaragua? ¿Este caso se termina allí? ¿Comienza allí, perdón, y termina allí? Este caso, esperemos que termine la situación jurídica allá, pero tiene connotaciones y consecuencias en nuestro país, porque seguramente si la situación concluye como nosotros entendemos que tiene y debe concluir, mucha gente de nuestro país va a tener que darle explicaciones a Juan D'Artés. Bueno, Fernando Burlando, que cuando estalló el caso, en un primer momento no iba a aceptar la defensa, ahora sí, y se le nota a Burlando muy convencido de que D'Artés acá no tuvo nada que ver y que es inocente. ¿Qué opinas de esta nota puntual? Convencido de nuevo por lo que dice esta nota y lo que se vio en el resto también de la información que circuló, convencido a partir de un relato, de un testimonio de una pariente de Telma, cuyo motor principal es una creencia. Entonces, la prueba, de nuevo, ¿no?, débil en cuanto a ese convencimiento y esa fundamentación en el que el abogado de D'Artés está llevando a cabo su estrategia defensiva, está en aprovechar la ruptura en este vínculo entre Telma y su hermana. Digamos, no hay otra prueba o otra estrategia en la defensa de D'Artés que no sea esa, de este último hecho. Le están dando, digamos, de alguna manera una importancia a un relato, a una testigo que lo único que aportó es su creencia de que no sucedió el hecho. Mira, yo te cuento y te brindo otras declaraciones para que vos puedas contestar, porque también lo que dijo en la última entrevista Burlando es que lo de Telma, según la información que recibe Fernando Burlando dice esto: lo de Telma es parte de una estrategia para que no se caiga la situación de Calu Rivero. ¿Qué opinas? Creo que lo que tendríamos que ir pensando como sociedad por ahí es en pedirle disculpas a Calu Rivero, que fue la primera en denunciar que había habido este tipo de comportamientos, ¿no es cierto? Y que la declaración de Telma justamente lo que viene a demostrar es que la denuncia de Calu Rivero también tenía su sustento. El relato de Telma Fardín es muy consistente. Se presentaron también pericias en la causa en Nicaragua que son también consistentes sobre el relato de
de Telma, y es importante tener en cuenta que es muy difícil mantener un relato consistente si el hecho no sucedió, ¿no es cierto? Eso es lo que justamente después en la investigación será lo tendrán que probar, y justamente los fiscales, bueno, los que intervengan en la causa. Mira, Jimena, vamos a repasar en placas la declaración, el documento que hoy brindó, creo que fue al mediodía, la abogada de Telma. Acá lo tenemos. Este audio no ha sido aportado a la causa. Hacerlo debe ser una decisión de la defensa. Para que tenga validez en el marco del proceso, entonces debe ser primero presentado en la causa. Sabrina Cartavia, que es la abogada de Telma Fardín. No sé si tenemos otra declaración. Este es el mismo. Ahora vamos a repasar la segunda declaración. Procesalmente, las creencias constituyen una prueba muy débil. Quien se ha expresado, además, no estuvo en el lugar de los hechos ni cuenta con un conocimiento sobre lo ocurrido en Nicaragua. Era lo que decías vos, ¿no? Jimena. Sí, el audio, por supuesto, hasta ahora han sido denuncias mediáticas. En ese sentido, a lo que apunta estratégicamente la testigo o el testimonio de la hermana de Telma es, de alguna manera, a desautorizar y desacreditar la denuncia de la víctima, pero todavía no ha sido presentado en la causa judicial. Hay que ver si realmente, finalmente, la hermana de Telma se termina presentando a declarar y qué pruebas concretas puede aportar sobre el hecho que estuvo denunciando Telma Fardín, ¿no es cierto? Dos declaraciones más. El proceso que se está llevando adelante cuenta con reglas procesales estrictas. La definición de la investigación no se decide en base a creencias, sino con pruebas. Era lo que vos ratificabas al comienzo de la entrevista. Y la última declaración de la abogada: el equipo que lleva adelante la denuncia cuenta tanto con prueba testimonial como pericial que confirman lo que ha denunciado Telma. Sí, claro. Telma ya presentó pericias. Hay que ver en este caso después si se le van a hacer pericias a D'Artés. Los medios, de alguna manera, con estas nuevas declaraciones, lo que están haciendo y poniendo el foco es en Telma Fardín, y si incluso se habló de su estado emocional y psicológico, y no en el caso de investigar al acusado y al denunciado, ¿no es cierto? Yo siempre menciono en los últimos días, cuando tocamos este tema, el testimonio de la actriz Laura Ascurra, que ella decía, va caminando por la calle y hay mujeres que la frenan y le cuentan el abuso que sufrieron durante la infancia, durante la adolescencia. ¿Qué te pasa a vos, no? Con lo que ha pasado después de esa conferencia de las actrices en el teatro. Como abogada feminista, como comunicadora feminista, bueno, como abogada en el caso de Sabrina, y lo que conversamos muchas veces entre compañeras de distintas profesiones y oficios, es que esto realmente se conversa y se conversaba por ahí en círculos muy pequeños, ¿no es cierto? Que era como un secreto a voces, pero que una tenía que estar eligiendo con quién comentar y conversar este tipo de violencias que sufren cotidianamente las mujeres, que sufrimos cotidianamente las mujeres en la Argentina y en el mundo. Las violaciones no son algo propio de la Argentina nada más. Creo que la denuncia realmente que hizo Telma Fardín y el acompañamiento que ha recibido hace que esto pueda ser conversado con más naturalidad y más confianza, que los círculos de contención se amplíen para las mujeres que pasan por estas situaciones, y que, bueno, yo en lo personal, pero las mujeres y disidencias en este caso, podamos confiar en que cuando vamos a hacer una denuncia se va a creer en nuestra palabra y no se va a sospechar de que lo que estamos diciendo es cierto o no. Bueno, para cerrar, ya la última pregunta, vamos a repasar el tape. Hace un mes y medio, Telma Fardín grabó un video contando lo que le había ocurrido hace muchos años en Nicaragua. Compartimos el video y hacemos opinar a Jimena. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mira cómo me pones, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral.
Me agarró la mano, me hizo que lo tocara. Bueno, ¿qué opinás, no? Cuando todos vimos ese video, qué conmoción generó, ¿no? Sí, generó una conmoción muy fuerte. Creo que las profesionales y los profesionales que acompañamos a víctimas desde distintas áreas, lo que generó un sentimiento más bien optimista es que esto llegara a los medios de comunicación y lo que produjo después en la sociedad, que se esté hablando en la sociedad. Por ejemplo, en el caso que estos días estuve siguiendo de cerca, que fue el de la nena violada en Salta, la que va a buscar a la nena en Salta es la madre después de 4 horas de búsqueda que estaba desaparecida. Según lo que relatan, los vecinos habían visto a la nena entrar a una casa, pero nadie había realizado la denuncia, ¿no es cierto? Entonces, el relato de Thelma en ese sentido creo que es muy valioso y que va a aportar grandes cambios en nuestra sociedad si es tomado de esa manera, ¿no es cierto? Si es leído como algo que tenemos que revisar socialmente desde distintas áreas, de distintos lugares. Jimena, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a una información de último momento. Alerta en C5N, las imágenes de este brutal choque en Villa Ballester, los vecinos están denunciando que